Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Me levanten la manito, por favor. Genial, bien, bienvenidos. Entonces, hoy a la semana ya casi penúltima que estamos terminando, vamos a realizar, creo que lo que se tiene que recordar para este tema de oración compuesta es cómo podemos diferenciarla cuando tenemos una oración con perífrasis. Que era una perífrasis verbal, era la unión de dos verbos o más, ¿ya? Pero que representan una idea. En cambio, cuando te dicen, en este caso, oración compuesta, es una proposición, es decir, que es una idea que no tiene la idea completa. Una idea incompleta es una proposición, ¿no? Que se subordina, en este caso, a una idea un poco más general. Cuando te dicen, por ejemplo, el obrero que no está conforme presentó una queja. Entonces, en este caso obrero, que es el antecedente, ¿no? Es a quien se va a modificar con esta proposición subordinada adjetiva, ¿ya? Entonces, puedes modificar entonces a un nombre, en este caso el obrero, a un pronombre, si lo reemplazamos con el obrero, ¿no? O a un grupo pronominal, como sería, no sé, pues la semana pasada, por ejemplo, es todo un grupo nominal, ¿no? Entonces, eh, la semana pasada estuvimos, ¿no? En la playa ya. Eso puede ser una oración, pero si yo digo, no sé, decimos la fiesta de carnaval, que se celebró en Puno, entonces la fiesta de carnaval sería pues el antecedente, ¿no? Entonces, a esta proposición subordinada también se le va a denominar relativa. ¿Y por qué le dicen relativo? Porque el enlace que está haciendo entre el antecedente y la proposición subordinada es un relativo. Y el relativo es ese que está ahí en círculo, ¿correcto? Ese pronombre relativo que es cuando es una cosa lo que antecede, cuál si es como algo que representa a una persona, ¿no? Esto puede ser una persona, o quién también representa una persona, cuyo cuando representa para una posesión, y cuánto cuando es cantidad, ¿no? Entonces esos tipos de relativo van a permitirnos hacer una proposición subordinada adjetiva. O por un adverbio también relativo, que en este caso puede ser dónde, ¿no? Dónde nos encontramos, cuándo fuimos de viaje, cómo te parece este día, ¿no? Entonces esas son proposiciones que van a modificar a un antecedente. Entonces, ¿puede reemplazarse por un adjetivo? Sí. Por eso es que tú puedes identificar cuánto estamos en una proposición subordinada adjetiva. Y dice, no, sin embargo, en algunos casos no se va a poder, ¿no? Reemplazar, porque va a ser como que exigir mucho la gramática. Entonces, el bus cuyo motor es nuevo está vendido. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy reemplazando a la propiedad, ¿no? El motor es propiedad del bus, por eso que uso cuyo. Bus donde motor es nuevo no se puede poner, ¿no? El bus que motor tampoco. Entonces ahí va el tema del el cuyo. Ahora, existen clases de proposición subordinada adjetiva, especificativa o restrictiva. Acuérdense que los adjetivos, como definición simple, hay dos clases, ¿no? Es una que vas a explicar, donde tú quieres dar explicación de una idea, ¿no? Y otro simplemente quieres describir. Entonces, cuando tú describes es un adjetivo especificativo, ¿no? Y por eso que cuando tú describes, restringes el significado del nombre o modificas simplemente ese sustantivo o lo delimita, ¿no? También por pausas. Por pausas puede ser a nivel escrito cuando ponemos entre comas, pero en el caso del examen, cuando les vamos a poner comas, es que nos estamos refiriendo a una proposición subordinada explicativa, ¿ya? Entonces, lo que está en color azul, entonces es la proposición subordinada adjetiva, que dice ahí, ¿dónde está la Torre Eiffel? ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es la ciudad, ¿ya? La ciudad. Pero hay un verbo principal, que en este caso es conocieron, ¿no? Ellos conocieron la ciudad.
sería la proposición. Todo eso sería la proposición principal, es la idea principal. Y la subordinada es dónde está la Torre Eiffel, ¿no? Lo que se dice de esa ciudad. En el caso de la segunda oración, dice, ¿no? Guió a los visitantes que pagaron el tour completo, ¿no? Entonces, la proposición subordinada, hay un verbo subordinado, ¿no? ¿Qué pagaron? ¿Dónde está? Hay un verbo que no es la idea principal, sino lo que está antecediendo. Ahora, siempre la ubicación, también en la sintaxis, la proposición del verbo principal va a estar antes, porque tenemos que tener un antecedente y después va a estar en ese orden la proposición subordinada. A ver, un ratito, vamos a cruzar, cambiar esto por acá. Ya, entonces, por otro lado tenemos la proposición explicativa. Entonces acá nosotros podemos armar nuestras propias ideas. Ya no es algo que queramos definir, sino una brinda de información adicional. O sea, ¿cuál es la información adicional? Lo que tú piensas sobre eso. O sea, yo investigué sobre Andrés Bello. ¿Qué piensas de lo que has investigado de Andrés Bello? ¿No? Que es un escritor venezolano, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dicen, no, ellos cuyos padres son abogados, es una información adicional, es una información que modifica a ella, ¿no? Postulará medicina, ¿no? Se modifica un pronombre o, como hemos visto, el nombre propio común. Y también va delimitado entre comas siempre, ¿no? Por ejemplo, ahí está ella, coma, y de ahí cierra abogados, coma, ¿no? En la oración anterior sí no están las comas, pero ¿cómo podemos diferenciar, en todo caso, la explicativa de la especificativa? Porque la información, por ejemplo, en este caso, quien es un escritor venezolano, es una información adicional que hablo sobre Andrés Bello. En el caso anterior, cuando estábamos viendo la especificativa, dice, restringe solamente el significado del nombre, o sea, es de la ciudad donde está la Torre Eiffel, como que lo describe nada más, no te da una información adicional. Si te dice, por ejemplo, que la Torre Eiffel está, de repente es la ciudad o es el atractivo turístico más visitado, ¿no? Te da información más adicional. Entonces podríamos ponerlo como más explicativa, ¿no? Es la más información adicional. Ahora. A ver, acá vamos a identificar las oraciones compuestas por subordinación adjetiva y nos dan 5 alternativas. Si te dicen, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos las 3 partes. Hemos visto proposición subordinada, hemos visto un antecedente y un verbo principal. Entonces, si son 3 características que tienen que estar en la proposición, vamos a identificarla acá. Dice, Samuel encontró. Ya, digamos que encontró es el verbo principal. Tenemos que encontrar un antecedente, un gatito. Un gatito sería el antecedente y al cual lo llamo pulgas, entonces sería la proposición subordinada de gatito. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una oración compuesta por subordinación adjetiva. ¿Y sería especificativa o explicativa? En este caso es especificativa. Ahora, veamos si la misma estructura que hemos visto se repite en la siguiente proposición, ¿no? En la siguiente proposición adjetiva. Ahora vamos a ver si encontramos proposición subordinada adjetiva. Dice, pienso que su desempeño será muy importante. Entonces acá, por ejemplo, hay un sujeto tácito, ¿no? Porque no dice yo pienso, ¿no? Pero la idea es que ese sería el verbo principal. Yo pienso que tu desempeño será muy importante. Pero en este caso, no es adjetivo. Si no es adverbial. ¿Por qué? Porque el antecedente es pienso, pienso es un verbo, ¿no? Y por lo tanto, préstame tu red de internet, por favor. A ver, ¿me escuchan ahí? A ver, levanten la manito para saber si me están siguiendo, porque ahorita se me ha ido lo que es la pantalla. Por unos segundos. Ya. Ok, gracias. Muchas gracias, Sánchez. Gracias, Christopher.
Espérate, quiero ver si yo no estoy viendo ahorita el portal. Pero bueno, entonces lo que estaba diciendo, si pienso que de ahí no sería el antecedente un nombre y por lo tanto no podríamos calificarlo como una proposición adjetiva. Entonces, más adelante se van a dar cuenta que existen proposiciones que modifican o a un verbo para que sea adverbial, acuérdense de eso, o puede haber una proposición que modifica a un nombre o pronombre para que sea una proposición adjetiva. ¿Ya? A ver, ustedes vean la número 3 y me comentan si sería o no una proposición adjetiva. Si levantan la mano quiere decir que sí es adjetiva y si no levantan quiere decir que no. A ver, la región cuyo nombre está en quechua es Vasca. Si levantan la mano quiere decir que es adjetiva y si no levantan, no lo es. ¿Qué dirían en la C? Dice, la región cuyo nombre está en quechua es Basta. Eso no es una proposición sobre un adjetivo. Ahí, ¿cuál sería la subordinada? La subordinada sería cuyo nombre. Sí, sí, dígame, Luis. Luis. A ver, entonces, ya, si levantaste la mano para decir que era adjetiva, bueno, sí es adjetiva. ¿Por qué? Porque el antecedente sería la región y, y cuyo nombre está en quechua, esa sería la proposición subordinada porque estamos modificando a un nombre que sería la región. Y el verbo principal sería es, ¿ya? Es basta. A ver, eh, levanten la mano si en la D encuentran también la estructura de una proposición subordinada. Tenemos una proposición, es un verbo principal. A ver, dígame.
A ver, se me había cortado un ratito la señal. Acá. Un ratito. Ya. Ahí están ejercicios para poder ver. A ver, acá estamos. Ahí ya le decía entonces que la sí tenía como antecedente a un sustantivo y por ello sí podíamos modificarlo y considerarlo como proposición subordinada. Y en la siguiente día la coordinadora que el presupuesto se acabó, el día de la coordinadora que el presupuesto se acabó, o sea, sería parte de lo que modifican a la coordinadora, ¿no? Entonces también habría una subordinada adjetiva. Saúl, el esposo de Ana, eso que está entre comas, sí sería una proposición explicativa, fue ganador de la beca, ¿correcto? Entonces, en la segunda pregunta que dice, elija usted la opción que presenta proposición subordinada adjetiva explicativa. Tú dices con bastante enojo, lo que está ahí adelante sería como un circunstancial. Pidió que se retirara pronto, entonces eso sería una adverbial, porque lo que está como núcleo es pidió que se retirara pronto. Entonces no cumple lo que se pide, ¿no? La opción con subordinada adjetiva. En la B dice, ¿no? Aun cuando sintió temor, ella no se atrevió a irse. O sea, a pesar de eso, ella no se atrevía a ir. Entonces, ahí hay dos ideas, ¿no? Dos ideas diferentes. Aun cuando cuando sintió temor, sería parte de un complemento circunstancial que está ahí y la coma hace que se haya invertido la oración más importante, que es ella no se atrevió a irse. Entonces acá tampoco vemos que hay una subordinada adjetiva porque no estamos modificando nunca a un nombre para empezar. Y después dice Luz, ¿no? La profesora de mi hija fue felicitada por todos. Entonces acá sí tenemos una explicativa porque estamos diciendo que está entre comas la profesora de mi hija y el antecedente es un nombre que sería Luz. Entonces, para que haya profesión explicativa tiene que ver como antecedente uno, la subordinada entre comas y este antecedente de nombre, ¿no? Después dice, ¿no? Fue revisado por un corrector que es muy minucioso. En este caso es una especificativa, ¿no? El corrector muy minucioso, ¿no? Entonces no habría una explicativa acá. Después tenemos los investigadores que llegaron ayer. Los investigadores que llegaron ayer son sanmarquinos. Acá también tendríamos una explicativa, ya que está entre comas y está modificando al antecedente nombre, que sería los investigadores. En la oración compuesta por subordinación adverbial, como le hemos estado viendo, tiene que ver un verbo a quien vamos a modificar con la proposición subordinada, y esta proposición subordinada pueden ver todas las clases que vemos ahí, ¿no? Pueden ser locativa, porque identifica dónde ocurrió el accidente, ¿no? Causal, ¿no? Cuando participó, ¿no? Cuando perdió en esa competencia, ¿no? Por ejemplo, podría ser la causa, ¿no? La consecutiva, ¿no? También podría ser, ¿no? Cuando terminó de jugar, ¿no? Temporal, ¿no? Cuando estaba, donde se desarrolló el cineforo, de finalidad, ¿no? ¿No? Para decir, ¿no? Eh, podemos poner que ayudará a los niños, ¿no? Eso sería parte de la finalidad concesiva, ¿no? Que tú le das esto, ¿no? Puede ser que será para beneficio de las familias, ¿no? De modo, siempre va a ser como, ¿no? Como nunca antes le había pasado, este condicional también, y la comparativa. Bueno, cada una de estas la vamos a ver en los ejemplos que vienen. Ahora vamos a ver si acá avanza. Acá estamos. Entonces, primero la locativa, ¿no? Trabajan donde curan los enfermos. Entonces acá el dónde, ¿no? Ubica espacialmente el evento. ¿Dónde trabaja? Entonces responde las preguntas de dónde,
por dónde, ¿no? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta en dónde? Respecto a la proposición principal. Entonces, los nexos ya va a ser siempre dónde, ¿no? Donde estaban estudiando. Vendió, han venido de donde estaban estudiando. Los estudiantes irán por donde indica el mapa. Ya en Alemania viajará hacia donde el guía le sugiera, ¿no? Yo, o sea, mi hermana y yo saldremos a donde nos indicaste. Entonces, todos se indican con este nexo donde, locativa. En cambio, la temporal puede ser cuando era joven, ¿no? Ahora, el temporal, cuando era joven es como que hace referencia a un pasado, ¿no? Cuando era joven viajé por el mundo. Mientras esté de viaje, o sea, que hace una idea más en tiempo, mientras esté de viaje, o sea, mientras dure, ¿no? Organizaré tus documentos, ¿no? Los excursionistas viajaron después de que amaneció. En este caso ya tenemos también temporal, ¿no? Temporal. Y eso puede ser como de presente. Después de que viajó, ¿no? Los excursionistas viajaron después de que amaneció, como que a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ellos se quedarán en el campo, ¿no? Hasta conocer toda la zona, ¿no? También lo que va a pasar, terminada la graduación, todos fueron a felicitarlo. Entonces acá tenemos como nexo la, el verboide, ¿no? Terminada la graduación. Entonces delimita en tiempo que ocurre de un evento, de una proposición, y esto responde a las preguntas: ¿cuándo pasó eso? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Son parte de los tipos de proposición. Y el modal expresa la forma. O sea, a mí no me gusta la forma como me hablaste. Cómo me hablaste me indignó, ¿no? Se fue molesta de la forma como le habló. Entonces, se alimenta como le indicó el doctor. O sea, acá es la manera, ¿no? Responde como al respecto de la proposición principal. Está ordenando sus libros según cree pertinente. Esa es la manera. Entonces, el nexo puede ser según, puede ser como si fuera lo correcto, ¿no? De que dice Carla reparó la computadora como le enseñaron, ¿no? O conforme le enseñaron. Y acá tenemos también un verboide de modo que es utilizando, como el modo tiene que ver en el tiempo presente, modo cómo algunas herramientas realizamos el trabajo, utilizando algunas herramientas. Nos trató como si fuéramos partes de la misma comitiva, ¿ya? Entonces, en este caso ya tenemos, ¿cómo se llaman las proposiciones subordinadas de modal? Ya que vemos algunos ejemplos para clasificar las proposiciones subordinadas adverbiales incluidas en la oración. Entonces, hay que leer 2 veces las oraciones para identificar inclusive qué clase de proposición subordinada adverbial tenemos, ¿no? Luego de salir de la clase, fueron a la biblioteca, ¿no? Entonces acá es una subordinada adverbial incluida en la oración, ¿de qué tipo? De tiempo, ¿no? Porque es luego, tiempo. La niña nadó como si fuera una experta, es la manera, el modo como ella nadó, entonces es de modo. En 6, en cuanto culmine la votación, me reiré. Entonces, cuando culmine va a ser también de tiempo. Lo persiguió hasta donde se ocultaba, con la finalidad, ¿no? Acá es más finalidad, hasta donde se ocultaba. Empleando un martillo rompí la chapa, ¿no? El modo también, cómo es que... Entonces los verboides nos van a ayudar a incluir estos modos. Después dice, ¿no? En el enunciado, la tienda de electrodomésticos donde vendían productos a buen precio fue reubicada donde estaba el grifo. Entonces las proposiciones subordinadas subrayadas, la primera que está ahí subrayada es una adverbial o no. ¿Qué dirían ustedes? Dice, la tienda donde el electrodoméstico donde vendían productos no es adverbial. ¿Pero por qué sabemos eso? Porque el antecedente no es del verbo. Entonces sería una adjetiva, ¿ok? Entonces puede ser la E o puede ser la D. Después dice, fue reubicada, productos a buen precio, fue reubicada donde está el grifo. Y ahí sí es adverbial, ¿no? Es adjetiva adverbial. Entonces tenemos acá, marcamos la letra D, adjetiva adverbial.
Entonces es muy importante identificar cuál es el antecedente, ¿no? Si es un verbo, ¿no? O si es un nombre o adjetivo, también en este caso una proposición sobre un adjetivo. Ya, a ver, vamos a ver en la siguiente, entonces, dice causal, es el motivo por el cual se realiza el evento. La proposición principal va a decir se resbaló. Esa es la pregunta. ¿Por qué se resbaló? Porque el piso estaba mojado. Ah, ya. Responde la pregunta el por qué. Por eso que dice que la causa, ¿no? Ah, ya que terminaron las clases, puesto que considera que fue la mejor decisión, como si fuera la mejor decisión, a causa de que los estaba engañando, en vista de que estaban siendo extorsionados, ¿no? Entonces esas son las causas, ¿no? ¿Cómo, cuándo, cómo, cuánto con días, ¿no? ¿Cómo cuento con días libres? Viajaré con mi familia. Como cuento con días libres, viajaré con mi familia. Después dice, no, el joven usará la computadora, ya que está arreglada. Un evento principal sería la computadora. Y la causa es ya que está arreglada. En vista de que, o sea, la causa tiene mucho trabajo. Y dice, todos fueron ubicados por ser los mejores ciclos. Y por acá te las dos. Dice, a ver un momentito. Cortó la señal. Se fue la señal. Sí está prendido, ¿no? El internet. Se fue.
quiero recargar, estoy recargando, pero no sé, no espera que pueda tener. Porque ya le he recargado. Quiero salir, no me sale nada. No, no me sale nada. Ya, a ver, estamos por aquí. Ya le decíamos que si el antecedente era la tienda de electrodomésticos, sí podríamos calificar como la adjetiva donde vendían productos, y si el antecedente era reubicada, que sería el verbo, que modifica sería el adverbio. Entonces, por eso le marcábamos la D. Ahora, causa. Se resbaló porque el piso estaba mojado, entonces como el nexo va a ser por qué, ¿no? Porque el piso está resbalado, es la causa por la cual él se resbala. O sea, viajar con la familia, o sea, como cuando con días libres, ¿no? Por esa causa. El joven va a usar la computadora y ya que está arreglada, por esa causa la va a usar. Entonces, no descansará. ¿Pero por qué no descansar? Porque piensa de que tiene mucho trabajo. Entonces hay que hacer una interpretación básicamente de lo que nos dice esta oración, ¿no? Todos fueron becados, pero ¿cuál es la causa? Por ser los mejores del siglo, ¿ok? Entonces el motivo, a ver, vamos a ver si en los demás, cuando hay ejercicios, vamos a identificar el motivo. Ahora, cuando es finalidad, expresa una acción que denota el propósito de la acción. O sea, ellos planifican para qué. El propósito es que estén más organizados. ¿Cuál es el propósito de usar ese rodillo? Para pintar las paredes dañadas. ¿Cuál es el propósito de prestarle el dinero? Para que pague sus deudas. ¿Cuál es el propósito de buscar más sillas, ¿no? Para que estén cómodas, ¿no? Con el objeto de estén cómodas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú lo puedes reemplazar de los diferentes tipos de nexo con el para qué, para que tú identifiques que es finalidad. ¿Okay? En el caso de la consecutiva ya no es el para qué, sino es el qué simplemente, que expresa un resultado. Que se denota en la primera proposición. Trabajó tanto es el resultado. ¿Pero por qué trabajó tanto? Que está muy cansado, ¿no? Es el resultado. El resultado de lo que dice la primera proposición. Tiene tantas deudas, pero ¿qué pasa? Que ya no cabe cuál pagar primero, ¿no? Es el resultado. Entonces, este es el resultado de lo de nota. ¿Cuál es el resultado? ¿Aquella señora es tan amable o que todos respeten, que todos la respetan mucho? Si estoy en el caso de la señora es tan amable, eso no es la causa, no el resultado. Que todos la respetan mucho, ese es el resultado. El resultado es que acabaron con todo el buffet.
Entonces ellos sentían tanta hambre que acabaron con él. Ese es el resultado, ¿no? Esa es la consecutiva. En cambio, el resultado hemos visto en la consecutiva. En la concesiva ya señala una dificultad. Ya no es el resultado, sino cuál es la dificultad. Aunque no tuvo un buen día, está animada. ¿Cuál ha sido la dificultad que no tuvo? A pesar que no sentía hambre, esa es la dificultad. Siendo en casa, no sentía hambre, aunque no se siente mucho como dificultad, ¿no? Más bien como que, bueno, estaba ya saciada. Si bien está un poco cansada, es la dificultad, pero irá con su hijo al cine. La dificultad es por más que insista, esa es la dificultad, no le convencerás a nuestro abuelo, por más que insista, ¿no? Entonces, la dificultad es que nos están insistiendo mucho. Entonces, ¿cómo yo le puedo reemplazar? En este caso, con el aunque, a pesar de, no sé, cenó en casa, aunque no tenía hambre. Aunque está un poco cansada, irá con su hijo al cine. Aunque le insista, no le convencerás, ¿no? Esa es la concesiva. Señala una dificultad de la relación expresada en la proposición principal. ¿Ya? Necesito, por ejemplo, comprar una corbata. Esta corbata vale más de lo que te imaginas. Entonces, de lo que te imaginas sería parte de la proposición subordinada de su prioridad, porque vale más. O sea, esa vale más. En cambio, esa corbata vale menos de lo que te imaginas. O el temblor fue menos intenso de lo que se esperaba, ¿no? Y consiguió tantos premios como se lo propuso, de igualdad. ¿Cómo va a ser el nexo de igualdad? Entonces dentro de la cooperativa tenemos como que tres ideas: superioridad, igualdad, prioridad, con relación a lo que denota la proposición principal. Y acá nos permiten señalar, que sea, cuál sería concesiva, qué hemos dicho de la concesiva, qué hemos dicho de la causal. Eh, ¿Cuál sería la causal? ¿Cuál sería la consecutiva? La de finalidad, ¿no? Decíamos que la concesiva puede ser aunque, eso, ¿no? El causal, el por qué, ¿no? La consecutiva, ¿no? Este, como que lo que va, a pesar de las dificultades, eso de finalidad, el para qué vamos a hacer eso. Entonces, de repente, con el que más te sientas familiarizado, digamos que finalidad, ¿no? El para qué. ¿Cuál relacionarías? Sería finalidad, como no le indicaste el proceso, no lo hizo, no hay una finalidad, ¿no? O sea, obtuve tantos beneficios que conseguí invirtiendo, tampoco hay finalidad. Lo entrevistaron a pesar de lo indispuesto, ahí presenta una dificultad, ¿no? A fin de evitar inconvenientes, organiza todo, o sea, organiza todo. Esa es la finalidad, ¿no? En 4 ID, ¿no? Hay una finalidad. Entonces podría ser la D, la B, la D o la E, ¿no? Una de esas alternativas. La otra que se podría ser causal. Ahora vamos a ver cuál podría ser la causa, ¿no? Lo entrevistaron a pesar, no es causal la 3, ¿no? O tuve tantos beneficios que seguí invirtiendo, ¿no? Entonces, me lo indicaste el proceso, no lo hizo. Como no lo indicaste el proceso, no lo hizo. No lo hizo. ¿Cuál sería entonces causal? A ver si ya tenemos finalidad, que era la D. Concesiva, causal y consecutiva. Ahora vamos a ver por acá. Comparativa no nos han preguntado. Concesiva decíamos que presentaba dificultad. A ver, ¿cuál presenta dificultad en estas de acá? Me indicaste en el proceso no lo hizo, no hay una dificultad, pero sí dijimos que había una que empezaron a pesar de estar indispuesto, ¿no? A pesar de estar indispuesto es una concesiva. Entonces es las 3 y la A. 3 y A es la D, ¿no? 3 y A. Sería 2C, porque obtuve tantos beneficios que conseguí invirtiendo, es consecutiva. Entonces 1 sería B, como no le indicaste el proceso, no lo hizo, entonces causa. Muy bien, entonces ahí tenemos la respuesta a la D. Vamos a seguir. Otras preguntas que pueden venir es que los enunciados, apenas supe la verdad, terminamos nuestra amistad, ¿no? Cantaron como lo hacen los profesionales. No, los enunciados, apenas supe la verdad, terminamos nuestra amistad. Entonces, cantaron como lo hacen los profesionales.
de la manera como lo hace, ¿no? El modo. Entonces ahí sería o es la C o es la E, ¿no? Ya que es un gran compañero, todos lo respetan, ¿no? La causa, modo causa. O sea, habría que definir si la primera es temporal o es modal. Apenas supe la verdad, es temporal, ¿no? Apenas supe la verdad, terminamos nuestra amistad. Entonces, ¿verdad? Acá tenemos que marcar la letra C. Ahora, en la número 2 dice, como mi madre se fue a Piura, ¿no? Este, a ver, dice, como mi madre se fue a Piura, ¿dónde vivirá con su hermana? Mis hermanos, yo viviremos yo viajaremos para visitarla. Y nos dicen acá para poder identificar si es verdad o falso lo siguiente. Si el enunciado presenta hasta tres proposiciones subordinadas, habría que identificar si es adjetiva o es adverbial. Ahora vamos a meter. Como mi madre se fue a Piura, donde vivirán con su hermana, mis hermanos y yo viajaremos para visitar. Hay dos, serían falsos, porque las dos de adelante serían las proposiciones subordinadas, ¿no? Mis hermanos y yo viajaremos para visitarla, simplemente es la proposición principal. Entonces sería falso la A. En la B dice, ¿no? Es subordinada adverbial donde vivirá con su hermana. Donde vivirá con su hermana. Bueno, como mi madre se fue a Piura, mis hermanos viajaremos para visitarla. ¿Dónde vivirá? Exacto, es adverbial porque vamos a modificar a visitarla. Entonces ahí sería verdadero. Falso, verdadero. Y el último, hay solamente una proposición sobre una adjetiva. Claro, hay una, a ver, la proposición principal es viajarán, ¿no? O sea, mi hermano y yo viajaremos para visitar. Entonces acá nos piden si es que solamente una persona subordinada como mi madre se fue de viaje donde vivirá con su hermana, estas son adverbiales, no hay, sería falso, falso, verdadero, falso. Vamos con la siguiente. Perdón, espérense. Bueno, con eso terminaría entonces la teoría, pero vamos a resolver algunas preguntas no sé si tienen alguna duda, me dicen, levanten la mano, o si todo está bien, me hacen este puñito arriba para ver si está todo claro, o hacemos un review antes de pasar a los ejercicios. Puñito, está todo claro. O sea, muy fácil ese tema, chicos. Creo que cuando se entiende la idea, ya podemos aplicarlo en otros ejercicios. Porque acá lo más importante era, o sea, identificar que hay como que tres características, ¿no? Una idea, que hay un verbo subordinado, que hay un nexo subordinante y hay un verbo principal. Pero si es en este caso verbo, vamos a estar ante adverbio, ante subordinadas adverbiales. Si estamos como antecedente un nombre, va a ser subordinadas adjetivas, ¿no? Básicamente ello. ¿Ya? Entonces vamos a resolver parte del problema en la siguiente parte. A ver, un ratito voy a
Ya, a ver, vamos a ver entonces la primera parte. Ustedes tienen su material, por favor, lo van chequeando en las preguntas. Eh, acá. A ver, nos dice, la oración compuesta por subordinación se encuentra dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico, donde solo una de ellas constituye una proposición principal. Y las otras son subordinadas. De acuerdo con esa afirmación, elige la alternativa cuya estructura se corresponde con este tipo de oración. Ya, entonces dice, nosotros deberíamos usar un jabón libre de paramenos en la oración. En este caso, es una oración simple, ¿no? Porque hay una sola idea nomás. Nosotros deberíamos usar un jabón libre de paramenos. Ya, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio de la clase? Vamos a empezar a diferenciar las compuestas de las oraciones simples con perífrasis verbal. Y en este caso, la alternativa A, la perífrasis es deberíamos usar. ¿Por qué esta es una perífrasis? Porque porque la idea es una obligación. La obligación de nosotros, debemos hacer eso, debemos usar el jabón, ¿no? Libre de parabenos. Entonces, ahí hay una perífrasis de verdad. Entonces, no debemos confundir con este tipo de oraciones, ¿ya? Entonces, lo descartamos la A. Sigamos entonces analizando. Señora, su computadora está infestada de 3 virus. En este caso, también es una oración simple, solamente que hemos usado un vocativo para decir señora, para dirigirnos a ella. Entonces, no hay acá, bueno, está infestada también es una perífrasis verbal. ¿No? Pero querían de repente poner una coma para ver si es que tú pensando en las comas la identificas como adjetiva, ¿no? Entonces acá también es una oración simple con perífrasis verbal. Entonces dejamos ahí esa alternativa también, la descartamos. Si te dan el examen la siguiente enunciado, un incendio acabó con todo, solicitaron apoyo urgente. Acá tenemos 2 puntos y nos presentan la solución, ¿no? Pero en este caso es una oración compuesta, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que la oración compuesta, pero ya no es por subordinación, sino por coordinación, ¿no? Unida por, inclusive es una coordinada yuxtapuesta porque está unida con signo de puntuación. Entonces, sí es una oración compuesta, correcto, pero no es una oración compuesta subordinada. Por eso lo vamos a dejar ahí, ¿ok? En la letra D, ¿no? En la letra D sí dice, ¿no? Elena quería que le contara la verdad de lo sucedido. Entonces, aquí les pregunto, ¿existen dos de valor sintáctico? O sea, ella quería, ¿qué quería? Que le contara lo sucedido. Entonces, así hay una idea que se subordina, ¿no? Que le contara la verdad de lo sucedido. Entonces, hay una proporción subordinada que está enlazada con este nexo que. ¿Ya? Entonces marcamos ahí la D como la respuesta correcta. ¿Y por qué vamos a abandonar la letra E? Porque dice, vas a tener que exponer. Acá tenemos más de 2 verbos, o sea, decir, tenemos 3 verbos que están formando una perífrasis verbal. Vas a tener que exponer los resultados de tu estudio, ¿ok? Entonces, en este caso, también por eso la descartamos. A ver, vamos, sigamos. Dice acá, según el enunciado. A ver, analicen la pregunta número 2 y de repente me toman el audio y me dicen, Miss, la alternativa. Les voy a dar un minuto ya, porque en el examen mínimo se tienen, bueno, yo creo que si son tromes van a hacerlo en un minuto, ya, pero a ver, yo les voy a dar el tiempo. Ahí está, a partir de ahorita, pónganse a analizar la pregunta número 2, pónganse a analizar la pregunta número 2 y me dicen qué alternativa marcaría. Número 2.
A ver, ¿cuál marcarían ahí? Uy, ya, a ver, ya pasó un minuto. A ver, me dicen que han marcado en la número 2, por favor. Que han marcado en la número 2. Le doy un minuto más, un minuto más, ya 2 minutos más. Ya todo porque es una pregunta un poco difícil, ¿no? Que han marcado. La pueden escribir por el chat. A ver, manden la respuesta por el chat porque creo que sí la puedo leer. Sí la puedo leer. ¿Qué letra marcaría? Yo les voy a decir en el momento que me mandan la respuesta, ¿ya? Porque ya falta poco para que sea... Completemos 2 minutos. Ya, ahora sí, mándenme la respuesta por el chat, por favor. ¿Cuál sería la respuesta en B? En 2. ¿Qué marcaría? Ya, ¿se animaron o no se animaron? No vi ninguna respuesta. Creo que no lo han mandado. A ver, ¿cuál podemos poner en el caso de la número 2? Acá. Decíamos, dile a tu profesor que brinde algunas pues, referencias bibliográficas. Dice, ¿no? Según la función sintáctica, la proposición subordinada cumple en la oración se reconoce 3 clases, sustantiva, adjetiva o adverbial. Dependiendo en cuanto de ello, marca la alternativa de la proposición subordinada que cumple la función adjetiva. Entonces, dile a tu profesor que brinde algunas referencias bibliográficas. ¿Sería una proposición adjetiva o no? ¿Está modificando, profesor, diciendo algo? A ver, la vamos a dejar en suspendo, porque acá sí es interesante porque estamos como antecedente, dile a tu profesor, ¿no? Un nombre. Pero vamos a dejarlo ahí, pensando en la siguiente pregunta. El Comebol va a tener que reforzar las medidas de seguridad. Aquí también tenemos una perífrasis verbal. Va a tener que reforzar, son 3 verbos. Va a tener y reforzar. Entonces, como forman una sola idea, esto sería la perífrasis verbal. Entonces, descartamos la alternativa B. Una alumna de la provincia de Barranca fue becada por el MIT. Una alumna de la provincia de Barranca sería pues no está acá el enlace subordinante, está una preposición y por lo tanto no cumple la función de su proposición subordinada de nada, ¿no? O sea, simplemente hay un modificador indirecto que es de la provincia y de Barranca también, ¿no? Que modifican alumna, entonces descartamos la letra C. Y en D dice la voleibolista, ¿no? Que tiene años de experiencia ganó una medalla. Y en este caso la proporción subordinada que tiene años de experiencia sería una adjetiva, ¿no? Que está modificando a voleibolista, ¿no? Al núcleo de la frase nominal que tiene como antecedente a voleibolista. Entonces sería en D. En E dice, debido al retraso en el vuelo, ¿no? Eso sería un predicado, ¿no? Ellos no pudieron llegar al evento.
Entonces acá simplemente no tenemos una subordinada, sino acá han invertido parte del predicado debido a esa razón. Ellos no pudieron, ¿no? Sería como, inclusive podría ser verbal, ¿no? Porque, adverbial, disculpa, ¿no? Para poder modificar por qué motivo no pudieron llegar al evento. Bien, entonces vamos al número 3. Este, hay una variada clasificación de la oración compuesta subordinada y responde a una función específica que en ella cumple la proposición subordinada. Y tienes que correlacionar la columna de oraciones con la clasificación que corresponde. Entonces ya hemos analizado la adverbial temporal que me va a indicar, por ejemplo, fueron sancionados económicamente por no sufragar. ¿Hay alguna información de tiempo? O sea, que hayan sido sancionados económicamente. No, inclusive puede ser de causa, etcétera, pero no nos dan ninguna información de tiempo, ¿no? Entonces descartamos la uno con la A. Después de nadar, ahí sí hay una información de tiempo, ¿no? O sea, después de haber nadado en la piscina debes tomar un baño. Entonces acá sí me están dando información de tiempo. Vamos a ver si es que hay una información de tiempo en 3. Ella nos comunicó que vendría después de mediodía. Acá también hay información de tiempo, lo dejamos como que pendiente o en 2 y en 3. El escritor cuyo libro presenta mañana, acá también hay otra información de tiempo, pero no como proposición subordinada, sino está cuyo libro presenta mañana está dentro de la proposición. Entonces, cuyo libro presenta mañana no sería una proposición subordinada de Rier, porque el antecedente también es el escritor, entonces podemos descartar. Nos podemos quedar en adverbial temporal con 2 y con 3, ¿ya? Con 2 y con 3. Y después de nadar, de baño, sí es temporal. Ella nos comunicó que vendrá, ya, que vendrá después del mediodía. Esta es interesante, ¿por qué? Porque en realidad a quien está modificando es que comunicó, ¿no? Que comunicó, mejor dicho, claro, que está modificando acá que vendrá después del mediodía. Ya. A- Acá es como el verbo, es un verbo transitivo, yo comunico algo, es una proposición que se subordina, pero que está como que haciendo un complemento de este verbo transitivo. En cambio, en la número 2 no hay un complemento del verbo transitivo, disculpen, sino es una proposición, es una idea que se subordina a la idea principal, que es debes tomar un baño, ¿no? Después de nadar. Entonces, ahí, como hay un verbo hay que tener cuidado con los verbos transitivos, ¿ya? Porque el verbo transitivo necesita un objeto directo, y en este caso es una proposición subordinada que cumple la función de objeto directo. Entonces, en 2 y en 3 así la vamos a clasificar. Y ahí tenemos, ¿no? Sustantivo, objeto directo y adverbial temporal. Ahora, en los demás casos, adjetiva explicativa, adverbial causal. Y ahí va a ser más fácil porque en la explicativa tenemos que tener comitas, comitas, cuyo libro presenta mañana, ahí están las comitas, y entonces ya tenemos la adjetiva explicativa, el escritor cuyo libro presenta mañana. Y en el otro caso teníamos, ¿cuál nos falta? La adverbial causal, ¿no? La adverbial causal que sería fueron sancionados económicamente por no sufragar. Esa es la causa por la cual les han amonestado, ¿no? Ya está. Ya tenemos las 3 preguntas listas. Vamos a la número 4. Si te dicen en la oración compuesta por subordinación adjetiva se clasifica en especificativa o explicativa, muy bien, según la proposición subordinada sea capaz o no de restringir el significado del conjunto de elementos designados por el núcleo nominal. De acuerdo con esta aseveración, señala la alternativa que corresponde a la oración compuesta por subordinación adjetiva especificativa. De repente, mirando rápido, tú estás en el examen, ya te falta poco tiempo, y ya, entonces dice especificativa, no tiene coma, entonces te quedas con la A, te quedas con la B, te quedas con la C quizás porque hay una coma, ¿no? Uy, ya, entonces todas, en realidad cualquiera, uy, entonces tienes que analizar y son oraciones largas. Entonces, ahora, tienes que descartar los que son perifrasis verbal. Yo te decía, ¿no? Hay una idea o dos ideas, idea subordinada. La idea es que identifiques un antecedente que sea un nombre, ¿no? Y en este caso, a ver, ya.
A ver, entonces, ¿cómo hacemos acá? El gobierno prorrogará el estado de emergencia para preservar el orden interno. Miren, en esta oración que es bastante larga, en realidad tenemos una sola idea. El gobierno declarará, declaración por pandemia, no sé qué. Y entonces sigues haciendo una sola idea. No hay ningún nexo subordinante. Entonces la letra A la descartas. No es proposición subordinada. Oración compuesta subordinada, adjetivo, inclusive te piden acá. No, no, no. Entonces lo descartas. Vamos a la siguiente. En la siguiente analizamos. Este decreto supremo que firmaron ayer será publicado en el diario El Peruano, ¿ok? Entonces, este decreto que firmaron ayer será publicado en el diario, esa es la proposición subordinada, ¿no? Que firmaron ayer, esa es la subordinada. Entonces, funciona como un adjetivo especificativa de ¿quién? Del núcleo de la frase nominal, que en este caso es decreto. Bien, entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿ya? Entonces ya tenemos un núcleo, que es el sustantivo, que modifica con esta proposición. Ahora, digamos entonces ya tenemos la alternativa, pero hagamos el análisis de las siguientes oraciones, porque tenemos en C que dice, mientras otros no aprovechen el tiempo, nosotros estudiamos esforzadamente. Mientras, entonces de tiempo, este es un adverbial de tiempo, entonces ya acá nos han pedido especificativa, adjetiva, entonces no, ya si nos hubieran pedido adverbial hubiéramos marcado, y de tiempo esto hubiéramos marcado, pero no nos han pedido, la descartamos. En D dice, ¿no? Lo lindo de esta vida es poder compartir momentos con mis amigos y familiares. Y mañana que es 14 de febrero, un saludo a todos los alumnos que la puedan celebrar y pasar bonito. Bueno, ¿y con quién? Con quién su persona favorita? Pues puede ser ustedes mismos, su persona favorita, porque a veces nos olvidamos que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, que es lo más importante, con nuestros propios sueños y nuestros propios proyectos. O si quieres compartirlo esto también con él o con ella, o con tu perrito también, pues porque también son parte de la familia. Bueno, pero más que todo creo recordarles sus sueños, ¿no? Sus sueños, sus proyectos y que nada los detenga. Bien, sigamos entonces. Lo lindo de esta vida es poder compartir momentos con nuestros amigos. Esta es una oración larguísima, chicos, pero el verbo principal es. Y es una frase verbal copulativa. Entonces no tenemos acá nada que analizar con oración compuesta, ¿ya? Es interesante porque es bastante largo. En casa vivimos con la esperanza de que pronto te recuperes de la enfermedad. De que pronto te recuperes de la enfermedad es un complemento del nombre la esperanza, ¿ya? Pero no es una proposición subordinada, sino hay complemento de nombre y hay proposiciones subordinadas. Y en este caso es un complemento. ¿Y cómo sé, Miss? ¿Cómo sabe usted que es complemento y no es subordinada? Porque los complementos siempre tienen precedido una preposición, y en este caso la preposición es de qué. ¿Ya? Acuérdense, eso también es muy importante saberlo, porque por estas palabritas ya te lo clasificamos o subclasificamos en otra categoría. Bien, ya tenemos ahí 4 preguntas, siempre nos piden en el examen, bueno, en las clases resolver 4, quizás avanzamos unas más porque tenemos tiempo, ¿ya? Si no ¿hay alguna pregunta? O me hacen puñito para saber que me están siguiendo, por favor, para ver si están ahí. Ya, genial, muy bien. Gracias, Marcia, muy bien. Ya. Entonces, sigamos entonces con las siguientes preguntas. Vamos a entrar a la pregunta número 5. A ver un momentito, por favor. Ya está. En la pregunta número 5 dice, en la oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa, ajá, la proposición subordinada no restringe el significado del núcleo, sino introduce una aseveración secundaria acerca de toda la frase nominal precedente. Marque la alternativa que se corresponde a esta definición. Entonces, nos están pidiendo una información secundaria. Qué difícil, ¿no? Identificar una. ¿Cuál será, pues, la información secundaria? Ustedes me dirán. ¿Y cuál será la principal? ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta, no? Si finalmente el adjetivo, pues, te está dando o está modificando al nombre, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de poder identificar cuando es una
Una aseveración secundaria acerca de todo de la frase nominal antecedente, ¿ya? Tenemos entonces la primera oración. Paolo, según la sentencia dada, debe recibir una indemnización. Entonces dice, ¿no? Paolo, según la sentencia dada, debe recibir una indemnización. Mm, acá, eh, ¿hay alguna información adicional, secundaria? ¿Ustedes qué dicen? Según la sentencia dada, es como que es una causa, ¿no? Han dado esa sentencia y a ti, él tiene, ¿qué va a pasar? Eso, ¿no? Le van a dar una indemnización. Pero no hay como una idea subordinada explicativa sobre Paolo. Si me hubieran dicho algo de Paolo, que Paolo, quien está trabajando en la RENIEC, ¿no? Me dicen una información del antecedente. Acuérdense que lo más importante aquí es mirar siempre el antecedente. Entonces lo descartamos la alternativa número 1. En la siguiente dice, no, Juana, mi prima residente en el extranjero. En cambio, acá sí por lo menos están diciendo algo de Juana. Es bombera voluntaria, ¿no? Entonces, pero, ¿qué ha pasado acá? Que no hay un nexo subordinante. Sí está explicando, sí está diciendo algo de Juana, pero no hay un nexo como quién está trabajando en el extranjero, no hay un nexo subordinante. Y por tal motivo, no vamos a clasificarlo como una subordinada. Sí es una explicativa, pero no tiene ese nexo subordinante y nos estaban pidiendo eso, ¿ya? Descartamos entonces, está cerca, o sea, podrían ustedes dudar por esta, pero por la estructura, como le decía, no hay nexo subordinante, la descartamos. Ahora vamos en la letra C, un poblado que, mira, acá está el que. Entonces ya con eso yo puedo sospechar un poblado que queda muy lejos de esta zona. Ahí está mi nexo. Ahí está mi verbo subordinado, ¿cuál sería? Queda. Mi antecedente, el frase nominal pueblo, poblado, bueno, poblado. Un poblado, porque está ahí con su modificador directo, ¿no? Ah, ya, quería decirles algo. A veces, cuando estamos analizando, queremos ver el nombre de una persona para saber que es un sustantivo, ¿no? Pero en el examen, cuando hacemos el examen, alguna alternativa que acá le han puesto un poblado, y parece que poblado fuera un verboide, ¿no? Porque termina en ado, edo, ido. Y por lo tanto, no se han dado cuenta que le han puesto un determinante, ¿no? Un modificador ahí para poder, ¿cómo se llama? Eh, Nominalizarlo, se dice, y hay un proceso de nominalización. Entonces, por eso es que ustedes tienen que tener en cuenta ese detalle, que la escritura puede parecerse un verboide, pero finalmente estamos ante un sustantivo, o sea, mejor dicho, es una palabra que termina en poblado, pero como tiene esta marca de un nombre que le dices un poblado, el poblado, esta marca, este determinante, lo nominaliza o lo sustantiviza a esta palabra. Entonces yo ahí ya tengo que sospechar que estamos modificando a un sustantivo como núcleo. ¿Ya, chicos? Entonces, es un poco para hacerlo difícil. O sea, por eso que esta pregunta es difícil. Yo reconozco que es difícil, porque hay varios procesos acá que están detrás, ¿no? Para poder identificar la alternativa. Ahora, vamos en la letra D. Ayer, aunque muy cansado, el chofer realizó todas las entregas. Ayer, aunque muy cansado, el chofer realizó todas las entregas. Aunque es un tema de tiempo, ¿no? En realidad concesiva, ¿no? Concesiva, el aunque. Entonces este es adverbial. Sí hay una idea subordinada, pero es adverbial. Y por lo tanto, no podría ser adjetivo y por eso que la descartamos. Y después dice, ¿no? Por favor, continuemos llevando alimentos de primera necesidad. Y acá simplemente tenemos una proposición simple. Entonces ahí la descartamos. ¿Listo? Ahora, la alternativa, entonces, la respuesta en la número 5 sería la C, la subordinada, ¿no? Que queda muy lejos. En la pregunta número 6, en la pregunta número 6, en la pregunta número 6 dice, la oración compuesta por subordinación adverbial
supone el caso de toda una proposición subordinada en función de adverbio, según ello señale la relativa que cumple esta característica. El antecedente tiene que ser un verbo, ¿ya? Tiene que ser un verbo. Entonces, en las 6 vamos a hacer lo siguiente. Me alegra verte tan entusiasmado con el viaje. Me alegra verte. Me alegra sería el verbo, ¿no? Verte también, ¿no? Pero ahí no hay nexo subordinante. No hay nexo subordinante, solo lo descarto. No, lo descarto. Me han pedido subordinar. Necesito mi nexo subordinante y mi antecedente. Ya lo dejé. Dos, mejor dicho, lo B. Por mi origen y limpieza, puedo estar limpio. No, puedo estar tranquilo. Acá tampoco no hay nexo subordinante. Acuérdense que el nexo subordinante puede ser cuándo, dónde, ¿no? ¿Qué? Ya no hay tampoco en la B. En D, la botella que tiene, acá sí hay un nexo subordinante, que tiene tapa, no es desechable, pero ¿qué pasa? Que el antecedente es un nombre, botella, entonces esa es una adjetiva. ¿Y qué me han pedido? Adverbial. Entonces, uy, ya, entonces la botella que tiene tapa roja sería, ¿no? O el paquete, que tiene maní, ¿no? Sería otra subordinada adjetiva. O Pringles, que tiene empaque rojo, ¿no? De color rojo, ya, entonces también una proposición subordinada, ¿no? Pero adjetiva. Y acá nos han pedido que sea adverbial, ¿no? Entonces ya. Ahora, ¿qué más dice? Mi hermana estudia escuchando música clásica. Ok, estudia escuchando. Ajá, y acá es muy sutil. ¿Por qué? Porque el nexo subordinante sería el verbo escuchando música clásica, ¿no? Entonces ahí sí tenemos una adverbial, ¿ok? ¿Y de qué tipo será esta? Una modal, ¿no? Porque nos dice que es la manera como estudia, entonces esa acción verbal se clasifica como modal. Bueno, después tenemos Sara, ahora vive en la ciudad donde nací y crecí. Entonces acá también tenemos una oración simple, no tenemos nexo subordinante, ¿ya? Bien, entonces así hemos hecho el análisis ya de 6 preguntas, teníamos que darle 4, pero bueno, hemos hecho 2 más. Los demás, ¿saben? ¿Quieren saber las respuestas también? Vamos a pasarles las alternativas, ¿ya? Para que ustedes puedan corroborar que realmente han dado con la respuesta correcta. Yo les propongo que se tomen un tiempo, o sea, un minuto, para que puedan ustedes ir medir la velocidad en la cual van analizando. 2 minutos máximo, ¿no? Por pregunta para poder hacerlo en el examen bien. Y además que yo creo que lo primero es que estar seguro de la respuesta que vamos a dar. No podemos ir dudando. Si dudan, es muy probable que se equivoquen, porque no están seguros, ¿no? Es muy probable que no sea la respuesta tampoco. Entonces hay que estar seguros para poder marcar, ¿ya? Bueno, como ya le hemos explicado varias veces, la adverbial entonces es más amplia porque nos podemos hacer modal, de finalidad, concesiva, etcétera, es más amplia. Vamos a hacer solamente adverbiales. ¿Ya? Las adjetivas, como son más fáciles, las vamos a dejar y ustedes las van a resolver. Pero me voy a tener en las adverbiales. Por ejemplo, en uno dice la proposición, preparé el pastel de chocolate como me enseñaste en el taller. Entonces, como me enseñaste en el taller es una subordinada
Aló, a ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿no? Mm, ya. A ver, estamos entonces en la pregunta número 7. Lo que quería era que ustedes puedan analizarlo. Espero que hayan podido, si no, lo vemos juntos ahorita. Dice, preparé el pastel de chocolate como me lo enseñaste. Le decía que como me lo enseñaste sería la subordinada adverbial modal. Y después dice la proposición, si este año podremos viajar en verano, o sea, acá el nexo subordinante es sí, es decir, no siempre los nexos relativos como cómo, cuándo, dónde, qué, van a ser nexos que subordinan una idea, sino también puede ser el condicional sí. Si este año podemos, sí, este año podemos viajar en verano, es una subordinada. Ahora, ¿para de qué tipo? Porque acá dice... a ver, dice, siempre me pregunto si este año podremos viajar en verano. Siempre me pregunto, y me pregunto que este año podemos viajar temprano. Verano sería parte de un objeto directo porque el verbo, ¿se acuerdan que hace un momento vimos verbo transitivo? Yo me pregunto por algo. Me pregunto si podemos viajar en verano. Entonces eso sería un objeto directo, o sea, es decir, es una subordinada sustantiva de objeto directo. Ahora, en el caso de el enunciado 2 que no lo habíamos leído, encontrará la puerta cerrada como vaya después del 5, ¿no? O sea, en este caso, como vaya después de las 5, sería otra proposición subordinada, pero condicional, ¿no? Condicional. Y después tenemos la otra proposición en 4, dice, no, no debemos viajar con ellos si no compartimos sus aficiones. O sea, si no compartimos sus aficiones, entonces no viajamos con ellos. Entonces sería una proposición subordinada también condicional, si no compartimos sus aficiones. ¿Listo? Ya tenemos ahí entonces en 2 y 4 subordinadas condicionales y en 1 era la subordinada adverbial modal. Ahora, en el número 8 nos dice, ¿no? La clasificación de la oración compuesta subordinada adverbial tiene que ver con el significado expresado en la proposición subordinada. De acuerdo con ello, la oración compuesta adverbial recuerda que no debes usar el celular hasta que haya cargado de manera completa, ¿no? Entonces acá, hasta que no haya cargado de manera completa, ¿qué denota? Tema de causa, hasta que no haya, esta es la causa por la cual has cargado o no has cargado, no, ¿no? De finalidad, hasta puede sanar a finalidad, ¿no? Hasta que no haya cargado, puede ser, vamos a dejarlo ahí. Hasta que no haya cargado sería un modo. De modo no suena tanto, ¿no? El modo como cargas, o sea, no es tanto de modo, pero locativa no es, de hecho que no es porque no te está indicando algún lugar. Y temporal sí. Entonces nos podemos quedar dudando entre la finalidad y la temporalidad. ¿No? Se parecen el tiempo en que se desarrolla el evento. El tiempo en que se desarrolla el evento es, recuerda que no debes usar el celular hasta, es el tiempo que se desarrolla el evento. No muestra tanto finalidad, ¿no? Y ahí ya se puede descartar finalidad y te quedas con temporal. A ver, en la número 9 nos piden. La oración compuesta por subordinada adverbial concesiva expresa la objeción o dificultad que el cumplimiento de evento denotado en la profesión principal. De acuerdo con ello, marca la alternativa cuando corresponde a la clase. Nos están pidiendo, en este caso, una subordinada adverbial concesiva. Recuerdan que estuvimos viendo la concesiva. A ver, subordinada adverbial concesiva. Vamos a pasarla por acá. Esta es adjetiva. Relocativa, ubicación espacial, delimitación de tiempo temporal, la forma en que se realiza el evento modal, el motivo por el cual se realiza el evento causal, expresa el propósito de la acción, la finalidad, y expresa el resultado de lo denotado, consecutiva, señala la dificultad para la realización. Eso sería lo que nos están pidiendo, aunque, el aunque, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá.
Ujú. Vamos entonces en el aunque. A ver, a primera vista, ¿ustedes ven algún aunque por ahí? No hay ningún aunque por ahí, ¿no? Al salir de la universidad, ir al cine con mis amigos. Ya, pero ahí no nos está indicando alguna idea de aunque, ¿no? O sea, no lo descartamos la. Dejaré este departamento cuando vence el contrato. No, tampoco más de tiempo suena acá, ¿no? Cuando vence el contrato. Si bien aún está enfermo, trabaja de manera virtual. Acá sí hay en común aunque, ¿no? Aunque está enfermo, trabaja. Bueno, ahí sí hay. Y vamos en D. Confiamos en que sabrás proceder con mucho tino. Confiamos en que sabrás proceder con mucho la manera, ¿no? La manera como vas a proceder. Confiamos. Apenas llega a su casa, se puso a formatear su laptop. Acá es más de tiempo, ¿no? Entonces nos quedamos con C, que si bien está enfermo, trabaja de manera virtual. Ahora vamos en la número 10, que nos dice consecutiva, condicional, de finalidad y concesiva. En este caso, las circunstancias del evento verbal la vamos a ir relacionando. A pesar de que ya realizaron la seguridad, fuimos asaltados. ¿Nunca hay una idea de aunque? No, no hay concepto, o si hay. ¿Qué dirían ustedes? Allá no hay. A pesar de, es un aunque, ¿no? A pesar de que se reforzaron las ciudades, fuimos asaltados, o sea, es un aunque reforzamos. Entonces ahí hay una concesiva, ¿no? Una concesiva. En la siguiente dice, no, Lía, si te comportas de esta manera, no te querrá en su grupo, ¿ok? Entonces acá, si te comportas así, no te van a querer en su grupo. ¿Qué sería? Lía, si te comportas de esa manera, a veces suena como si fuera de modo, ¿no? O sea, porque si te comportas de esa manera, suena como que el modo te comportas no me gusta, ¿no? No te querrán en el grupo. Pero es como que acá acuérdense que el condicional es con el sí también, ¿no? Si te comportas de esa manera, no te van a querer en el grupo. Es la condición. No quiero que te comportes de esa manera. Por lo tanto, vas a tener mejor resultado. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente que dice, se forma el tráfico que estuve más de una hora en ese lugar. Se formó tal tráfico que estuve más de una hora en ese lugar. Wow. Entonces, ¿qué ha continuado después de formarse ese tráfico? Que hemos estado más de una hora. Entonces es una consecutiva, consecutiva. Fuimos a la reunión para informarnos sobre el próximo paseo. Muy bien, acá sí hay una idea de finalidad. ¿Ok? Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta que dice, en el enunciado, y ahí nos da el enunciado, terminada la clase, Rafael, quien estudia desde el año pasado aquí, nos propuso crear un grupo de estudios para que fortalezcamos nuestros conocimientos. Terminada la clase, Rafael, quien estudia desde el año pasado aquí, nos propuso crear un grupo de estudios para fortalecer nuestro conocimiento. Es bastante larga este enunciado. Y nos están viendo por eso el número de proposiciones subordinadas. Interesante, ¿no? Entonces tú dices, güey, ¿cuál es la idea principal? ¿A quién están modificando? ¿Cómo te das cuenta? Primero, terminada es un verboide, ¿ok? Puede ser un nexo subordinante. ¿Quién? Es un nexo subordinante porque es un relativo. Después tenemos, nos propuso, no hay ningún relativo, nos propuso crear un grupo de estudios, más bien parece la idea principal, ¿no? Para que fortalezcamos nuestros conocimientos, todo eso es una proposición principal. A ver, entonces, ¿cómo vamos a empezar a analizar? ¿Cuántas proposiciones subordinadas adverbiales podemos entender? Terminada la clase, como les dije, está como enlazada con este nexo subordinante, terminada, el verboide, ¿ya? Entonces ya tenemos uno. Después, este nexo subordinante es adverbial, ¿ah? Que es de tiempo. Quien estudia desde el año pasado, ese quien si es un relativo y es un nexo subordinante de una adjetiva explicativa. ¿Ya? Porque está modificando al núcleo que es Rafael. ¿Ok? Ya van dos. Después dice crear un grupo de estudios sería una subordinada sustantiva. Acuérdense que la subordinada sustantiva
va a tener que anteceder a un verbo transitivo, ¿ok? Entonces, si ahí, ¿cuál es el verbo transitivo? Propuso. Yo propongo algo. Entonces ahí tengo el objeto directo y crear un grupo de estudios. Después, no hay algo más para que fortalezcamos nuestros conocimientos. Podemos mencionar que es un nexo subordinante del para qué. Y esa es una subordinada adverbial de qué? De finalidad. ¿Ya? Entonces hemos encontrado 4 proposiciones subordinadas. Listo. Vamos a la número 12. El empleo de los relativos qué, cuál, quién, cuyo, cómo, cuándo, dónde, está estrictamente normado por la RAE y ubica la alternativa donde denota el empleo del relativo. Entonces, vamos a corregir, porque nos están pidiendo RAE, nos están pidiendo, ¿cómo se llama? Una alternativa adecuada, o sea, un empleo correcto. Entonces, si te dice el alumno que te hablé ayer, no está bien. El alumno que te hablé ayer, no. De quien te hablé. Entonces, la primera corrección, como es quién. De quién. ¿Ok? Ahora, vamos a la siguiente. André es el amigo en que confío. ¿Está bien? No, no. O sea, acá dice, André es el amigo en quien confío. En que confío, no. En quien confío. Ya, en quien confío. A ver, ratito, por favor. Buenas tardes, boleto. ¿Ya recargar? Avancen, por favor, señores. Por favor, para conseguir la tarjeta, ¿cómo te hablas? 5 está. A menos 50. Listo. Bien, entonces estamos viendo de qué manera estamos corrigiendo y escribiendo correctamente estas oraciones. Entonces, André, decíamos que es el amigo en que confío, no, en quien confío desde hace muchos años. Recuerda analizar esta frase que su estructura es errónea. O sea, recuerda analizar la frase cuya estructura, que su estructura no. O sea, claro, ahí está el posesivo de su estructura, ¿no? Que su estructura es errónea, pero es cuya estructura sería mejor. ¿Ya? Entonces, el que su puede ser mal empleado, mal usado, y la podemos reemplazar por cuya estructura. ¿Ya? El que su reemplazamos por cuya. Ahora, en la D, consuman alimentos donde hayan las vitaminas A, C, D, ¿no? Entonces, consuman alimentos donde hayan, dice allá, ¿no? Donde hayan, no, sería en los que hayan. ¿Dónde? ¿Por qué no está correctamente donde hayan? Porque el donde es del lugar. Y acá es más que todo en dónde vamos a encontrar, en los que hayan. Entonces, por eso que ya se corrige donde hayan con en los que hayan, ¿ok? Y en la E sería la forma adecuada, el empleo correcto del relativo, ¿ya? Entonces acá el policía observó todo cuanto ocurrió en ese lejano lugar. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos con esto resuelto las 12 preguntas. No sé si hay alguna duda. Ustedes en su material tienen ya las definiciones. Creo que son bastante sencillas. Creo que es más práctica, ¿no? O sea, las rejas que esperan, ya saben que son lo que modifica el núcleo de rejas. Entonces, el subconjunto de rejas oxidadas, que fueron cambiadas. Y después tenemos las rejas que estaban oxidadas, esa es la que está entre comas. Dice que significa que todas las rejas fueron cambiadas por todas que estaban oxidadas. En cambio, arriba era un subconjunto de rejas oxidadas de las que fueron cambiadas, ¿no? Bueno, después hemos puesto acá las nexos, ¿no? La locativa, que señala dónde se realiza la acción verbal, o sea, las herramientas donde te indique, o sea, deja las herramientas donde te indique el lugar, ¿no?
Tan pronto como pruebas, llámame. Temporal, ¿no? Indica en qué momento se realiza la acción. Y el modal es cómo se desarrolla, ¿no? Cristina expuso el tema, cómo le sugerimos. Y causal expresa, ¿no? Como estaba enfermo, no había venido a trabajar. Y la consecutiva, el resultado. La consecutiva, el resultado. Si llegas a tiempo, no, estaba cansada, que se quedó dormida. Ese fue el resultado. El condicional, que realiza la condición, ¿no? Si llegas a tiempo, iremos de compras. Y la concesiva es la objeción o obstáculo. Aunque come poco, se siente bien. Y la finalidad te expresa fin, ¿no? He venido para que me expliques este tema, que me aclares, no puedes quedarte callado, ¿no? Entonces, y la comparativa que ya veíamos que era de 3 tipos. Bien, entonces con esto hemos concluido la sesión de hoy. No sé si acá hay hasta ahorita una pregunta para poder absolver antes que ya terminemos.
Muy bien, chicos, entonces creo que con esto de la, bueno, recordar, creo que diferenciar algunas profesiones subordinadas adverbiales, siempre recordando que hay un antecedente, que como ven ustedes ahí en la oración puede estar adelante o atrás, irá, consejo al cole, por ejemplo, eh, están modificando a la proposición principal, irá, consejo al cole, si bien está un poco avanzado. Entonces, aquí son ya un análisis de las ideas completas, ¿no? Y la idea es interpretar a qué clase de subordinada adverbial puede identificarse. Y siempre recordando que hay un nexo subordinante, y si es que no sabes, si no recuerdas la lista de aunque, si bien, aun cuando, a pesar de, por mucho que, por más que, así, reemplázalo solamente con aunque en la concesiva. O sea, cuando quieres saber si realmente es una concesiva, reemplaza ese anexo con aunque. Si bien está un poco cansado, por más que insista, aunque insistas, no comenzarás nuestro problema. Entonces eso es importante saberlo, ¿ya? Bueno, eso creo que con eso ya podemos dar por concluido. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos ahora en la próxima clase. Como les dije, pasen una bonita 14 de febrero y les deseo éxitos en sus proyectos personales también. En este caso es conseguir también yo creo que es decisión, chicos, ¿no? Es la actitud también, todo cuenta, como se puede decir, cuando uno está apostando por en este caso por un ex. Para mí ya todos ustedes son unos campeones hasta aquí que están llegando. No es porque no son buenos, sino por el número de vacantes que tiene San Marcos, que a veces buenos estudiantes no logran coger el cupo, ¿no? Pero por un punto, o sea, así es. Entonces ahorita están ustedes luchando por un lugar dentro de la universidad y de verdad de corazón les deseo que ya para mí son unos campeones. Ya están en la etapa ya casi final de esto y nada, sigan insistiendo, perseverando en todo. Perseverando van a lograr grandes cosas, no se cansen, tienen mucho futuro por delante y lo que va a venir en el examen simplemente es